Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Antes que nada, es un placer estar con ustedes inaugurando este evento, este foro, y auguro el mejor de los éxitos en este y en los posteriores. Mucho éxito. Mi plática de hoy está relacionada con pues algunos puntos de vista, alguna información, como bien decía Andrés, presentar información relevante actual, particularmente enfocado a la economía global. Y en ese sentido estaré presentando evidencia, estaré presentando información relevante en ese sentido, además de presentar también pues alguna evidencia respecto a la proyección, a lo que se puede esperar en el mediano y largo plazo respecto a indicadores de relevancia económica, particularmente desde el punto de vista global. Esta presentación la voy a dividir en 6 puntos en específico. Los primeros 4 puntos voy a hacer referencia a situaciones de coyuntura que estuvieron presentes y que siguen estando presentes en la actualidad, que tiene que ver con pues, la situación de la pandemia, disrupciones en la cadena globales de suministro, presiones inflacionarias, y todo eso pues nos marca una pauta hacia pues menor espacio de política fiscal y más para un rol de política monetaria. Y eso nos va a ayudar para entender un poco el proceso de recuperación que estamos experimentando a nivel mundial, enfocándonos también en algunos puntos en la economía de Estados Unidos y la de México, y también hablar un poquito sobre las proyecciones hacia este 2022 y para los próximos años. Y ya por último hablaré un poco sobre pues algunas expectativas o algunos eventos que de ocurrir pueden llegar a estar relacionados con ajustes a la baja o a la alza en las variables macroeconómicas de mayor relevancia, particularmente en el proceso de crecimiento económico de los países desde un punto de vista global. Entonces, empezaré con el primer punto. El primer punto, pues básicamente la intención es mostrar que precisamente la pandemia aún persiste. En esta gráfica muestro la concentración de desafortunadamente, de muertes relacionadas con COVID, diferenciando pues el nivel de desarrollo de los países. Como podemos observar, hay una gran proporción de muertes todavía en los países en vías de desarrollo, pero también los países ya desarrollados. Esta gráfica en particular nos muestra pues el proceso propio de transmisión del COVID en olas. Si nos podemos hacer una referencia a los meses iniciales de febrero a mayo, una gran proporción de muertes se concentraban en los países desarrollados. Conforme fue pasando el tiempo, esa ola se trasladó a los países en desarrollo y luego volvió otra vez a concentrarse en los países desarrollados. Este es indicador de que, bueno, el COVID es como tal, pues es una epidemia que es dinámica y que en determinados momentos pues afecta a los diversos países en relación a su nivel de desarrollo. Es de notar hacia los últimos meses del año pasado, del 2021, que la gran proporción que todavía existe, a pesar de los esfuerzos de vacunación, todavía se concentra un gran porcentaje de muertes en países desarrollados, y dentro de esa proporción de muertes en países desarrollados, pues destaca desafortunadamente lo que sucede en Estados Unidos, en donde se concentran también ahí una gran proporción. Entonces, esta primera lámina pues nos indica que todavía tenemos que lidiar, que los países están lidiando con esta pandemia, y por consecuencia pues los diferentes ajustes o efectos que puede tener la pandemia como tal en los diferentes países. Esta segunda lámina muestra los esfuerzos de vacunación. Si bien los esfuerzos pues ha sido relevante en la mayoría de los países, sí pudiéramos observar que pues este proceso ha sido asimétrico.
en relación a los países de desarrollo y en comparación con los de desarrollados. Vemos unas mayores tasas de vacunación en los países desarrollados. Y si comparamos con las tasas de vacunación en los países, por ejemplo, africanos, que son los que menos o más rezago tienen en respecto al desarrollo económico, pues vemos una gran brecha respecto a las tasas de vacunación. Para los países ya desarrollados, como Estados Unidos, Europa y China, vemos tasas de vacunación pues altas, pero en los desarrollos todavía sigue existiendo ese rezago, y en muchos de estos casos, pues, o países, pues, se ha documentado que esta vacunación tiende a ser lenta y por lo tanto puede estar asociado también con diferentes procesos de recuperación económica entre los países. Entonces, esto marca una pauta de la gravedad todavía de la pandemia en países, esfuerzos por vacunación que han sido asimétricos, y esto en términos prácticos puede estar asociado con diferentes prospectos o diferentes procesos de recuperación. Vamos a analizar esta gráfica. En esta gráfica muestro en el eje X precisamente la proporción de vacunación, ya sea parcial o completa, en general en los países, y podemos observar que aquellos países que presentan una mayor tasa de vacunación, pues son los países en donde las revisiones del crecimiento del PIB en el 2021 comparado con el 2020, pues sufrieron ajustes a la alza. Sí, se vieron beneficiados en ajustes en cuanto a crecimiento económicos a la alza. Caso opuesto sucede para aquellos países en donde la tasa de vacunación se ha rezagado o ha sido menor, y los ajustes en ese sentido pues han sido o bien a la baja o bien muy moderados. Entonces, la tasa de vacunación podemos sugerir, o esta gráfica sugiere, que puede haber una relación entre precisamente la perspectiva de crecimiento entre los países y la tasa de vacunación. Por eso, pues la importancia del proceso de vacunación como tal en los diferentes países. Esto también hace mención o podría estar asociado con pues el siguiente punto. El siguiente punto que quisiera compartirles es otro evento de coyuntura. Como les platicaba, estaré platicando algunos eventos de coyuntura. El primero es la pandemia que aún persiste. Este segundo, como ya todos hemos escuchado, pues ha habido importantes disrupciones en las cadenas globales de suministro. En esta gráfica se muestra un índice, por ejemplo, global de disrupción en la cadena de suministro, y observamos particularmente que la zona de Europa o la eurozona, en conjunto con la economía de Estados Unidos o el país de Estados Unidos, pues son la región, y en este caso país, que más efectos negativos o más disrupciones han sufrido respecto a las cadenas de suministro. Y esto, como lo vamos a ver después, pues va a estar asociado con algunos efectos importantes, particularmente en el tema de inflación. Entonces, la cadena de suministro ha sido afectada, y ha sido afectada particularmente a partir de finales de 2020. Si bien observamos que la cadena de suministro hubo una disrupción temporal por la pandemia, esta al final de cuentas tendió a regularizarse, pero sin embargo, hacia finales de 2020 vemos una continua y creciente disrupción, precisamente atribuido a estas cadenas globales de suministro. Y otra vez, particularmente han resultado afectados el país de Estados Unidos y la eurozona, y en menor medida China y los países emergentes. Esta situación, otra vez, respecto a las cadenas globales de suministro, se ve uno de los factores asociados con la disrupción en las cadenas globales de suministro,
tiene que ver con el costo de transportación de contenedores, particularmente por barco. Si nosotros observamos esta gráfica, podemos ver que prácticamente este costo de transportación en contenedores de 40 pies, pues prácticamente se ha cuadruplicado si comparamos los niveles que traía por ahí a finales del 20 en comparación con los niveles observados a finales del 2021. Estamos hablando que aproximadamente se incrementó de $2,000 por contenedor a prácticamente $10,000 por contenedor. El precio se cuadruplicó, aumentó este precio. Entonces, otra vez, esta situación va a traer implicaciones particularmente pues en el precio de algunos de los productos, como vamos a observar en unos momentos más. Entonces, esta situación o estas disrupciones en las cadenas globales de valor, pues han tenido implicaciones importantes tanto en los niveles de inflación como en los niveles de producción. Por un lado, las disrupciones en las cadenas de suministro han ajustado la inflación hacia la alza, ¿sí? Más sin embargo, precisamente estas disrupciones han ajustado los niveles de producción globales hacia la baja. El Fondo Monetario Internacional estima que debido a estas disrupciones, el crecimiento del PIB a nivel mundial se redujo entre 0.5 y un punto porcentual. En cambio, la inflación, particularmente la subyacente, pues incrementó en un punto porcentual. Entonces, vemos que tiene implicaciones en la economía real de los países a nivel global. Este efecto respecto a las disrupciones de las cadenas de suministro. Y voy a empezar a desmenuzar un poquito particularmente el tema de inflación y luego pasaré un poco al tema de producción. ¿Por qué la inflación estamos viendo que pues ha tenido este repunte y en dónde se ha concentrado o qué países, qué regiones están viéndose mayormente afectadas por este repunte de la inflación? Esta gráfica muestra precisamente los diferentes factores que podrían estar relacionados con los cambios en la inflación. Estamos comparando niveles 2020 con niveles 2021 y como podemos observar, el color azul, la barra color azul, implica el factor energía como posible factor relacionado con los ajustes en la inflación. El color verde está relacionado con otros factores en donde entra o donde puede entrar la parte de la disrupción de las cadenas de valor. El color azul, pues ajustes del tema de tipo de cambio. El color amarillo, ajustes en cuanto a alimentos. Y en general, pues podemos observar que gran parte de este cambio en la inflación está atribuido a el tema energético, pero otra parte importante, particularmente para Estados Unidos y para países emergentes, se atribuye a otros factores, y otros factores pudiéramos relacionarlos con efectos directos o indirectos de ya sea las disrupciones en las cadenas de suministro o bien relacionados con los efectos propios de la pandemia como tal. Entonces, Estados Unidos, pues estamos viendo un aumento muy importante en la inflación, atribuido particularmente a la parte energética y la parte de otros factores, y ahorita voy a explicar particularmente ese aspecto. Es importante pues analizar que en este caso de energéticos, una de las razones que se ha documentado respecto a ese factor porque ha empujado la inflación hacia el alza es precisamente por el mismo proceso de recuperación de la economía de Estados Unidos. Hay más demanda, dado que la actividad económica se ha recuperado, pues hay más demanda en general de energéticos, combustibles y también de electricidad, y eso, habiendo mayor demanda, pues impulsó los precios hacia el alza, pero también la parte de otros factores es en donde me voy a concentrar.
Los otros factores se ha documentado en Estados Unidos que está relacionado con, en primera instancia, con costos laborales y en segunda instancia con el mercado de bienes. Entonces, presiones inflacionarias en Estados Unidos atribuidas al mercado laboral está relacionado particularmente con un fenómeno muy interesante, en donde podemos observar que la fuerza laboral en Estados Unidos, si bien se ha recuperado a los niveles previos si bien ha tenido un repunte en los últimos años como consecuencia de la recuperación económica, la participación de la fuerza laboral todavía no alcanza los niveles que tenía hacia antes de la pandemia. Niveles prepandemia, la participación de la fuerza laboral aún todavía no alcanza esos niveles. Ese fenómeno o ese resultado es propio de Estados Unidos si lo comparamos con otras economías avanzadas. La participación de la fuerza laboral ya ha recuperado los niveles e inclusive ha estado por arriba de los valores previos a la pandemia. Entonces, esto sugiere que en general, o lo que se sugiere en términos económicos es que hay una proporción muy importante de trabajadores desalentados que aún no han decidido incorporarse al mercado laboral. Y eso hace que el mercado laboral en Estados Unidos pues tienda a ser un mercado laboral en estos momentos rígido, ¿sí? Y eso ha impulsado como consecuencia que los costos, particularmente los costos laborales, hayan incrementado, particularmente otra vez en Estados Unidos, cosa que no sucede, por ejemplo, con algunas otras economías avanzadas. Entonces, estos cambios en los costos laborales, pues pudieran estar asociados también con cambios en el precio. Al final de cuentas, se pudiera trasladar al precio final de algunos productos y eso pudiera estar asociado también con algunas presiones inflacionarias. Entonces, presiones inflacionarias pueden venir también por el lado de los mercados laborales, en Estados Unidos en particular, pero también, y se ha documentado, y en ese sentido quisiera explicar estas dos gráficas, se ha documentado que gran presión también respecto a los cambios en la inflación pudiera estar atribuido a precisamente a los cambios en los niveles de precios, particularmente de los bienes, en el mercado de bienes durables, pero particularmente, y algo muy interesante, pues está relacionado con el cambio en el precio de los carros, particularmente en los carros usados. Mayores presiones inflacionarias, una moderación en cuanto a las perspectivas de crecimiento, pues pudieran también darnos una idea de hacia dónde van los instrumentos de política que pudieran implementar los gobiernos. Y en ese sentido pasaré al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con menos espacio de política fiscal para los países y más espacio de política monetaria. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, esta gráfica muestra pues precisamente que en general hubo el efecto esperado respecto a los estímulos fiscales, efecto en relación a pues tratar de atemperar los efectos negativos a consecuencia de la pandemia, del COVID. Esta gráfica muestra, por ejemplo, en el eje X el gasto fiscal en relación a los estímulos como porcentaje del PIB, y en el eje Y muestra el cambio en las horas trabajadas, laborales, debido a o como consecuencia de la pandemia COVID. Y como podemos observar, pues tiende a haber una relación positiva en términos de que países con mayores gastos o mayores estímulos fiscales como porcentaje del PIB tendieron a mostrar una menor disminución en las horas laborales como consecuencia del COVID. ¿Sí? Sin embargo, aquellos países que tuvieron un menor estímulo fiscal o implementaron menores estímulos fiscales como porcentaje del PIB,
pues tendieron a mostrar precisamente mayores caídas en cuanto a las horas laborales atribuidas a la pandemia de COVID. Entonces, cabe mostrar ahí, pues, el caso mexicano. El caso mexicano, si bien no es el único país, sobresale también el caso de Colombia, Argentina y Honduras, pero el caso mexicano, pues, está ahí presente la evidencia. En el caso de Estados Unidos, vemos el país es el que mayor estímulo fiscal implementó como porcentaje del PIB, si bien todavía también se observa pues una caída relativamente importante en las horas laborales, si bien no es tan pronunciada esa caída. Entonces, en términos generales, ayudó a temperar estos estímulos fiscales el impacto negativo del COVID en términos de empleo y prácticamente horas laborales trabajadas. Sin embargo, pues como ya sabemos, en economía nada es gratis y particularmente estos estímulos fiscales pues traen presiones de deuda pública, deuda gubernamental, y precisamente la deuda gubernamental en la mayoría de los países pues se ha incrementado de forma pronunciada, si bien por un lado este aumento de la deuda pública puede estar atribuido precisamente a mayores estímulos fiscales, por otro lado también habría que hacer mención que aritméticamente pues puede estar también atribuido a las disminuciones como tal en el PIB, en el GDP. Entonces, pero en general, pues hay más presiones en cuanto a la parte fiscal en los países, y eso al final de cuentas, ¿a qué puede llevar? Pues precisamente a que hay menos espacio de política fiscal, dada esta situación de presión precisamente fiscal en los países, pero puede, o mejor dicho, hay más espacio ahora de política monetaria. En esta gráfica lo que se muestra es precisamente para los países cuáles han sido las decisiones de política monetaria de los diferentes bancos centrales en el 2020 y en el 2021. Y si observamos en el 2020, pues básicamente, precisamente, el rol de la política monetaria se dio hacia disminuciones en las tasas de referencia, precisamente pues como medida para dinamizar o para atemperar precisamente el efecto de la pandemia. Y en una proporción muy pequeña hubo ajustes hacia la alza en las tasas de referencia en el 2020. Si lo comparamos con lo ocurrido a finales del 2021, hemos observado que pues precisamente las posturas de los bancos centrales ya han sido pues ajustar sus tasas de referencia hacia la alza, tomando un rol mucho más precautorio, precisamente como ya vimos, o debido a como ya vimos, debido a las presiones inflacionarias que estamos observando a nivel global. Particularmente destacan el rol de las políticas monetarias, los incrementos de la tasa de referencia de los bancos centrales en países de Latinoamérica, países de Asia y particularmente en países de Europa. En el caso de América Latina, pues, perdón, de Norteamérica, pues no se ha observado tanto ese incremento, ¿verdad? Todavía, pero en Latinoamérica sí se ha dado ese ajuste, particularmente en las tasas de referencia. Eso, en general, si vamos acumulando estos eventos, la pandemia persiste, la inflación está incrementándose, o se incrementó el año pasado, mejor dicho, a nivel global. La política fiscal, pues ya hay menos espacio para mayores estímulos. Entra la política monetaria para mayores ajustes de tasa de referencia. Esos factores pues se han acumulado para pues tratar de atemperar ahora sí que las proyecciones de crecimiento económico para los siguientes años. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pues básicamente se prevé que el crecimiento mundial se modere
pasando del 5.9% en el 2021 a 4.4% en el 2022 y para el 2023 pues se estima un 3.8%. Vemos una reducción en los próximos años en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico y para el caso de Estados Unidos y el caso mexicano pues no es la excepción, si bien para el caso mexicano la proyección que se tiene hacia el 2023 es una reducción mínima respecto al 2022, pero pues se moderan las perspectivas de crecimiento a nivel mundial, ¿verdad? En el caso mexicano, concentrándome en particular en el caso mexicano, esta gráfica pues trata de mostrar un poquito dónde estamos y qué es lo que pudiéramos esperar hacia los próximos años. Esta gráfica nos muestra, por ejemplo, que comparando los niveles actuales respecto a la tendencia que pudiéramos estar observando o a la que se presentaba hasta antes de el tercer trimestre del 2018, actualmente pues tenemos un rezago de aproximadamente 11.7% del PIB. Si lo comparamos con el nivel previo a la pandemia, aún estamos por debajo, el PIB en México está menos 4.2% por debajo, ¿sí? Y al máximo prepandemia, y si lo comparamos con el PIB prepandemia, que es respecto al cuarto trimestre de 2019, pues eso todavía nos trae un rezago de menos 3%, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, si bien los niveles actuales muestran una recuperación respecto al mínimo observado en el segundo trimestre del 20, del 19%, aún tenemos un rezago muy importante respecto a los niveles del PIB. La crisis, las reducciones en el PIB en México pues han sido pronunciadas y la débil recuperación observada a partir del año pasado, pues no alcanzó a recuperar los niveles, inclusive prepandemia, ya no digamos los que estaríamos observando hasta antes del 2018, donde hubo cambio en la cuestión política. En el caso mexicano, esta tabla pues nos muestra, o también se han desarrollado diferentes estimaciones. En el caso mexicano se estima que una recuperación del PIB hacia el 2024, sin embargo, pues la recuperación del PIB per cápita todavía, hablando en términos per cápita, y eso es quizá lo más preocupante, pues todavía se estima se pueda llevar a cabo en un periodo todavía de una década, ¿no? Más de una década. Entonces, sí es importante, pues tratar en la medida de lo posible de impulsar políticas para desarrollar un mayor crecimiento económico, para no resultar este rezago tan importante en el PIB per cápita. Pero si lo comparamos precisamente con el proceso de recuperación en Estados Unidos, particularmente para Estados Unidos ya vimos ya decimos que se da una recuperación del PIB para el 2021, y también se estima que el PIB per cápita, el PIB en términos per cápita, puede recuperarse en el 2021, si bien ya se estima que ya se está recuperando, o bien en este 2022 ya se pueden recuperar los niveles que se traían hasta antes de la pandemia. Entonces, en el caso de Estados Unidos, pues es una recuperación quizá mucho más, o mejor dicho, es una recuperación que ya se está dando, y eso al final de cuentas, al margen de esta figura tan sombría o de estos números tan sombríos, pues esto nos puede dar algún aliciente a lo que viene. Los ajustes en las proyecciones
recientemente se han dado algunos ajustes en las proyecciones, particularmente si las comparamos a lo que se traía en el 2021, y me refiero a ajustes en las proyecciones en el 2022 respecto a lo que se había proyectado en el 2021. Y en efecto, podemos observar que, en general, la economía mundial, el ajuste ha sido a la baja en este 2022, más sin embargo, se prevé una recuperación hacia el 2023, ¿sí? Esa recuperación va a estar presente particularmente en Estados Unidos, pero también este ajuste en cuanto a las proyecciones, o lo podemos interpretar en cuanto a las perspectivas, pues también va a estar presente en México. Entonces, estos ajustes los podemos observar hacia la alza en cuanto a lo que viene en el 2023, particularmente Estados Unidos y México, también en India, más sin embargo, bueno, el interés aquí es mostrar, por ejemplo, que hay perspectivas halagüeñas hasta cierto punto para Estados Unidos, y eso puede ser algo positivo también para la economía mexicana. Y en ese sentido, cuando hablo de algunas señales positivas, es precisamente, pues ya estamos observando señales de recuperación robusta en el caso de Estados Unidos. Inclusive hacia finales del 2021, Estados Unidos mostró en una comparación anual respecto a los niveles de PIB en el año anterior, mostró un crecimiento del PIB del 5.7% en el 2021 comparado con el año anterior. Y este crecimiento, pues se dice que es el crecimiento de mayor magnitud observado en los últimos, precisamente en el último milenio, ¿no? Entonces, es una recuperación robusta, si bien este incremento puede ser atribuido a un efecto rebote, pero este crecimiento por sí solo alcanzó niveles muy, muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que está, o cuál puede ser el driver, o cuál puede ser los factores que pueden estar relacionados con esta recuperación? Pues precisamente, si nosotros desagregamos en puntos porcentuales o desagregamos los factores asociados con este incremento en el PIB respecto al consumo privado, a la inversión privada o al gasto gubernamental, vemos precisamente que el factor que más ha contribuido a este incremento del PIB es precisamente el consumo privado. De este 5.7%, el 5.3 puntos porcentuales se relaciona con la contribución que tiene o está relacionada con el consumo privado, y un 1.7 puntos porcentuales se relaciona con la inversión privada en Estados Unidos. El gasto gubernamental hasta, pues si bien hay un repunte, pues es moderado el efecto. Y bueno, en términos de sector externo, pues ya sabemos que Estados Unidos es un importador neto, entonces, bueno, es de esperar que hay una reducción o una contribución negativa respecto al sector externo. Pero gran parte de este empuje que estamos observando en Estados Unidos se debe precisamente a el consumo privado. Y en esa situación, donde vemos recuperación y donde menciono que puede ser algo positivo en lo que viene hacia la economía mexicana, pues precisamente podemos ver que precisamente hasta los últimos datos o en el último trimestre del 2021, el dinamismo de la actividad económica, particularmente del PIB per cápita, o del PIB, mejor dicho, del Producto Interno Bruto en México, se debe en mayor medida a las actividades secundarias, particularmente a la manufactura, ¿sí? Si bien las actividades terciarias y primarias tienen una variación anual positiva, pero quien está empujando en mayor medida ese incremento en el PIB respecto a esa variación anual, pues son la manufactura, básicamente. Entonces, la manufactura muestra una recuperación muy robusta, y eso podemos también asociarlo con precisamente
pues la importancia que tienen las exportaciones en México y particularmente las exportaciones en la industria manufacturera. Por mucho es la mayor fuente de ingreso exportador de las manufacturas mexicanas y vemos pues un incremento en el 2021 respecto al 2022 de las manufacturas mexicanas, particularmente orientadas al mercado exterior, al mercado externo. Entonces, la recuperación de Estados Unidos, como puede esperarse, pues puede ayudar particularmente en el proceso de recuperación en México. Este proceso de recuperación, particularmente de las exportaciones, está a la par precisamente de lo que se está observando a nivel mundial. La recuperación del comercio internacional, pues, se ha observado también robusta, particularmente si observamos los niveles prepandemia, si nos vamos un poquito más, si comparamos a niveles del 2010, vemos que a nivel mundial, inclusive los niveles ya han sobrepasado los niveles que se traían anteriormente, ¿sí? Y aquí hay algo interesante. Básicamente, ese empuje del comercio o esa recuperación del comercio internacional prácticamente proviene precisamente de las economías emergentes. Las economías emergentes, en términos generales, son las que han propiciado, pues, precisamente este repunte o esta recuperación del comercio internacional. No así, en términos generales, las economías avanzadas, pero sí las economías emergentes y en particular la de América Latina, la de China, pero la de América Latina pues tiene esa tendencia de recuperación también muy robusta. ¿Sí? Se espera inclusive que las condiciones de comercio internacional sigan mejorando, se intensifique los flujos de comercio internacional otra vez, particularmente para las economías emergentes. Como comentaba, América Latina es una de las regiones que más, en donde podemos ver una recuperación más sólida y constante. Y en términos de qué sectores, pues podemos observar que en general todos los sectores han mostrado una recuperación, si bien la parte de servicios ha mostrado también una recuperación en términos de magnitud más importante, pues también este sector pues es el que más se vio afectado y eso da como consecuencia pues un efecto de rebote mucho mayor. Pero en términos generales, en general todos los servicios todas las industrias o tipos de categorías de servicios particularmente, pues ha observado una recuperación importante, particularmente en el mundo. Y eso al final de cuentas, pues es algo positivo para la economía mexicana, ir con esa inercia. Quiero también rescatar y compartirles el último dato respecto a las remesas familiares. No hay que, pues es importante señalar que pues el rol tan importante que han tenido la recepción de remesas en México y que en muchos casos se le ha visto como un salvavidas al consumo interno. En ese sentido, estamos observando los últimos datos de la recepción de remesas a finales del 2021, llegaron por ahí de los 51,000 millones de dólares, y si lo comparamos con los niveles antes de la pandemia, en 2019, vemos un incremento del 41.6% de incremento precisamente en la recepción de remesas, en el monto de la recepción de remesas en México. Se espera que este incremento, pues, si bien a lo mejor ya no vaya a ser tan prolongado ese incremento, pero se vaya a mantener en niveles precisamente elevados, y pues eso ayude o contribuya a que el mercado interno, pues, pueda ir recuperando terreno en los próximos años. Entonces, por un lado, el sector externo puede ser positivo para la economía mexicana, ir con esa inercia,
con la inercia de mayor recuperación del comercio global, y por el otro, el mercado interno puede también verse beneficiado si los niveles de remesas siguen manteniéndose en estos niveles tan elevados. Y ya por último, para ir un poquito cerrando la plática, quisiera mostrar algunas expectativas de riesgo, ya sea a la baja y a la alza. En este caso en particular, muestro por ahí una información de una encuesta que hace la consultora PwC respecto a, bueno, es una encuesta que realiza a los principales CEOs a nivel mundial, CEOs, a nivel mundial, y pues les pregunta sobre sus perspectivas precisamente hacia los próximos años. En general observamos los CEOs muestran pues una moderación, un incremento mínimo en cuanto a sus perspectivas para el 2022 respecto al año anterior. Vemos un mayor optimismo en el caso de India, Japón y Gran Bretaña. No vemos el mismo optimismo, por ejemplo, para Brasil, Alemania, Estados Unidos y China, ¿no? Para los próximos 12 meses. Más sin embargo, a nivel global, pues hay un sentimiento pues de moderación en cuanto a perspectivas. Esta encuesta pues también entrevista a CEOs y desglosa respuestas respecto a la industria. Y lo interesante aquí es que dependiendo de la industria, pues hay factores o hay situaciones de coyuntura que de presentarse, pues pondrían en riesgo pues la actividad económica y de la industria como tal. Y por eso puede dañar la perspectiva de los CEOs. En general, por ejemplo, observamos que para la industria manufacturera, uno de los principales eventos de coyuntura es la volatilidad macroeconómica. ¿Sí? El 47% de los entrevistados señala que de presentarse algún evento de volatilidad económica, pues pudiera impactar negativamente la actividad de la compañía. Por ejemplo, en el caso del consumo, del mercado de consumo, por ejemplo, el principal factor precisamente pues es los riesgos a la salud. ¿Sí? Entonces, si bien pudiera uno concentrarse en un factor en específico, hay factores en que en general pueden asociarse con pues, perspectivas negativas en cuanto a los CEOs en cuanto a los próximos años. Estos diferentes eventos otra vez se pueden relacionar o van desde la parte de salud, van también de la parte de la volatilidad macroeconómica, en parte también se relacionan con el cambio climático, en parte se relacionan con conflictos geopolíticos, la parte de desigualdad social y también pues ataques cibernéticos, ¿no? Entonces, la pandemia no es el único factor o no es el único riesgo, sino que también pues hay que tener presente, o mejor dicho, los CEOs pues tienen presente algunos otros eventos que de llegar a ocurrir pues precisamente dañarían las expectativas y particularmente en esta gráfica lo que se muestra es que la mayor afectación podría asociarse con pues el último eslabón de la cadena, que es prácticamente en términos de la oferta de sus productos y servicios hacia el mercado. Entonces, sí es importante analizar pues, un aspecto más variado de algunos eventos que pudieran asociarse con, que de llegar a ocurrir, pues estarían asociados con perspectivas negativas hacia el futuro. Y ya hablando precisamente de estos factores o de estos riesgos, pues me voy a permitir mencionar ya por último algunos de estos riesgos o factores que de llegar a ocurrir, pues pudieran provocar ajustes o perspectivas negativas en cuanto a crecimiento económico. Por ejemplo, la situación de Evergrande y China, Evergrande, la compañía de bienes raíces más grande de China, con el default que por ahí hace unas semanas, el default de pagos que hace unas semanas
anunció, ha traído volatilidad, ha traído incertidumbre a los mercados, y que de llegar a ocurrir un evento de esa magnitud, pues sin lugar a dudas dañaría las perspectivas de China y en gran parte pues las de la economía global. La situación de Rusia y Ucrania podría poner en riesgo la recuperación económica mundial, aunado a las posibles implicaciones o los efectos que pueda tener en la inflación, particularmente en Europa, y bueno, la inflación a nivel global, pero particularmente en Europa, a sabiendas que pues hay pues hay un gasoducto, ¿no?, que conecta a Ucrania con la Unión Europea, y puede tener presiones sobre los precios energéticos, y eso pues presiones a su vez hacia la inflación a nivel global. En Estados Unidos, la continuación de la rigidez en el mercado laboral, estamos observando que pues aún sigue esa rigidez, aún sigue en general la fuerza laboral no incorporándose al mercado de trabajo, y ha tenido o sigue teniendo implicaciones en los salarios. De seguir persistiendo esa situación, pues pudiéramos todavía tener situaciones en cuanto a niveles altos de inflación en Estados Unidos, y otra situación importante pues es la popularidad del presidente Biden, en donde pues quizá pudiera asociarse, o un efecto pudiera estar relacionado con en las próximas elecciones, pudiera traer algún cambio en la estructura política, particularmente en las cámaras, y eso puede traer algún tipo de volatilidad también a los mercados. La inflación persistente, si sigue la inflación, los niveles altos de inflación, pues sin duda pudiera incidir en políticas de carácter monetaria mucho más restrictivas, un rol mucho más agresivo de los bancos centrales, y eso pues induciría a su vez a menores perspectivas de crecimiento económico a nivel global. Y por último, pues sin duda está la aparición de nuevas variantes COVID. Sin duda puede traer implicaciones muy importantes a nivel global, disminuyendo precisamente las perspectivas de recuperación en los próximos años. En cuanto a riesgos globales a la alza, ya vimos o ya observamos que hay una recuperación que se está observando en el comercio internacional. México puede ser partícipe, o puede ser, mejor dicho, puede tener un rol muy importante en cuanto a alguna ganancia respecto a esta recuperación del comercio internacional, dada el sector exportador. La solidez en la recuperación del consumo interno en Estados Unidos, eso puede provocar también pues mayor incremento precisamente en las importaciones en Estados Unidos, y ahí México pues tiene precisamente un rol importante, precisamente porque nuestro principal socio exportador es hacia Estados Unidos. Entonces, esa solidez en la recuperación de consumo es algo muy positivo para la economía mexicana. La mejoría en las expectativas de crecimiento de China, ceteris paribus, puede ayudar a las perspectivas de la economía global, y se espera que a finales de este año, principios del otro, pues ya pueda regularizarse en términos generales las cadenas globales de suministro, y pudiendo incidir también en la normalización hasta cierto punto de los precios de algunos de los productos asociados, en particular, por ejemplo, en lo que les comentaba, en el costo de los contenedores, y en particular puede estar asociado con mercado de bienes, disminuciones en los precios del mercado de bienes duraderos, particularmente, como ya lo observamos, en Estados Unidos, que tiene un gran peso en la inflación en los últimos años. Entonces, en términos generales, estos son los puntos que quisiera compartir. Sin duda puede haber más, y pues ahora pudiera abrir un espacio, creo, Héctor,
para poder pues platicar, comentar algunos de estos puntos con todo gusto. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Flores. Sin duda, información muy interesante y muy puntual sobre la economía global que nos da un mejor panorama de en dónde estamos, qué ha venido, de qué manera ha venido impactando sobre todo el tema de la pandemia, cómo los países están poco a poco también adaptando las políticas, tanto fiscales, que fueron en algunos casos muy agresivas el año pasado, cómo estas se han venido relajando y vamos entrando ahora a un periodo en el cual la política monetaria ahora va tomando mucha mayor relevancia. Interesante el caso de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, cómo pues vemos el efecto rápido de sus políticas, principalmente fiscales, a través de las cuales pues inyectaron muchos recursos a la economía del país y bueno, y esto ha permitido que pues prácticamente ya se hayan recuperado y en el caso de otros países o economías emergentes como el caso de México, todavía nos vaya a tomar algo más de tiempo el poder recuperarnos en cuestión de Producto Interno Bruto per cápita y bueno, pues sin duda temas geopolíticos que también están surgiendo que vale la pena seguir de cerca, como el caso de la tensión actualmente entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por el tema de Ucrania. Se viene todavía arrastrando el tema de la tensión entre Estados Unidos y China, que todo esto sin duda, aunque no suene el nombre de México directamente en estas tensiones, pues claramente tiene un impacto para la economía global y sin duda para la economía de México. Doctor, tenemos ahorita por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a nuestro siguiente panel. Tenemos un par de preguntas que por aquí nos compartió nuestra audiencia, las cuales pues le haremos llegar también vía correo y bueno, pues en la medida de lo posible que nos pueda compartir sus respuestas para nosotros poderlas también compartir por algunos de nuestros medios con toda la gente que se conectó amablemente el día de hoy. Con mucho gusto, Héctor, y otra vez muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a la Universidad de Monterrey, que bueno, sin duda alguna también es un gran asociado de Invest Monterrey y encantado siempre de hacer este tipo de colaboraciones. Muchas gracias, doctor, y estamos en comunicación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.